Ok, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden, la semana pasada hemos avanzado con la clase 1 y la clase número 2 y lo último que habíamos revisado está orientado a este ejercicio que espero lo hayan podido revisar, que es la introducción al tema de inteligencia artificial en general, pero al mismo tiempo también nos está ayudando a introducir la herramienta de TensorFlow para resolver un ejercicio orientado a una regresión lineal utilizando, como les decía, TensorFlow. Vamos a ver un pequeño repaso por ese lado del código y luego vamos a repasar un poco la teoría para llegar al siguiente ejercicio que les había comentado, que es justamente construir una red neuronal más compleja para clasificar lo que son las imágenes de los dígitos escritos a mano. ¿Ok? Entonces, este es nuestro entorno de trabajo. Creo que algunos lo habían utilizado. Es el colab.research.google.com. Les voy a compartir de nuevo el enlace por este medio, ya que se puede compartir como un Google Doc. Entonces, ustedes pueden seguir la explicación que voy a dar por esta parte. Entonces, ahí está el enlace. Solo como contexto, es muy importante que ustedes recuerden lo que habíamos repasado la clase anterior, que es justamente estos tres factores importantes dentro del Machine Learning, lo que es la parte de los datos, que viene a ser la base del conocimiento, lo que significa entrenar un modelo para realizar una tarea en específico, que es lo que hemos llamado task, y por otro lado, lo que habíamos hablado con respecto a la evaluación, que viene a ser básicamente el factor del performance, ¿verdad? El rendimiento, que también ha aprendido este modelo a hacer una clasificación, a generar el siguiente valor de una línea de regresión. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos ir al contexto de lo que es este ejercicio. Primero, los datos. ¿Cuál va a ser esta base de conocimiento sobre la cual vamos a trabajar? El ejercicio nos está dando estos valores X y Y, que los habíamos representado con una especie de tablita así, ¿verdad? Para que sea algo más familiar para nosotros. Entonces tenemos la tablita X y Y y básicamente teníamos para un X menos 1 un valor de Y menos 2. Para un X0 un valor de Y igual a 1. X1, Y4, X2, Y7 y X3, Y10 y el último valor en este caso, 4 y 13, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la tarea en este caso? Encontrar la relación entre valores de X y Y para que cuando yo le dé un nuevo valor de X, el modelo ya entrenado pueda darme un resultado. Y al ser el resultado esperado un valor numérico real, pues no estamos hablando de un caso de clasificación, sino de un caso de valores de predicción en regresión. ¿Se acuerdan? Otra vez, Machine Learning tiene diferentes áreas. Nosotros estamos especificados dentro del Machine Learning lo que es el aprendizaje supervisado y dentro de esta área de aprendizaje supervisado, donde tenemos los datos con sus etiquetas, estamos explorando esta técnica, estos algoritmos, este algoritmo específico en lo que son las redes neuronales artificiales, que gracias al estudio profundo, en este caso, de las redes neuronales artificiales profundas y con esta área denominada Deep Learning, es que nosotros podemos, pues, escalar lo que son estas arquitecturas de redes neuronales artificiales y tener aplicaciones orientadas a visión por computadora, que es el siguiente tema que vamos a ver, con las redes neuronales convolucionales o el otra arquitectura base, que son las redes neuronales recurrentes para aplicaciones tipo procesamiento de lenguaje natural. Y otro tipo de arquitecturas que empiezan a surgir más adelante y que nos permiten tener hoy en día aplicaciones tipo chatbot, que básicamente son los grandes modelos de lenguaje, ¿verdad? Bien, pero nosotros vamos a explorar esta cuestión básica, cómo hace esta red neuronal. Y para eso también es importante que ustedes identifiquen entre estos valores X y Y, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Quién nos dice? Puede escribir en el chat, puede abrir su micrófono
cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A ver, ahí vamos a leer los comentarios. Mientras tanto, esto que nosotros tenemos en esta tablita, ya sea como vertical u horizontal, es lo que necesitamos convertir a un formato legible, en este caso de Python, para considerar como datos nuestra base de conocimiento. A ver, ¿qué dice? Cándida dice, X es dependiente, Y es independiente. Carlos dice, X dependiente, Y independiente. X dependiente, ajá, Wilson, X independiente, Y dependiente. A ver, por ahora, por mayoría de votos, X es dependiente. Natalia, X es independiente y Y es dependiente. Ok, aquí hay algo súper importante para poder entender, que es justamente la dependencia de los valores. Si yo les digo, estamos hablando de una función de X, ustedes tienen que imaginarse literalmente esta función de X que vamos a representar igual a Y, ¿verdad? Y si también han prestado atención cuando he empezado a poblar esta tablita, yo les decía, cuando X es -1, Y es -2, o la Y. Cuando X es 0, Y es 1. ¿Eso qué significa? Justo lo que acaban de escribir David y Stephanie. X es, mejor dicho, la variable independiente, porque es la función de X. Entonces, cuando yo quiero poner un valor de X 0, necesito encontrar esta función, esta relación entre valores que me permita obtener el valor de 1. Cuando yo quiera tener, cuando necesite tener un valor X igual a 3, yo voy a encontrar por medio de esta función el valor de Y, porque ese valor de Y va a depender del valor que hemos puesto a 3, ¿verdad? Y como lo que habíamos hablado y repasado principalmente sobre lo que es el Machine Learning, en este caso estamos aquí como tener este conjunto de datos. Ajá, Paulo, muy bien. Donde yo tengo lo que vendría a ser como en ese gráfico los datos. En este caso es una variable, pueden ser muchas más, generalmente se maneja más. Tenemos x1, x2, x3 y los otros datos, perdón. Y por este lado lo que vendría a ser la etiqueta o el label, ¿verdad? Que algunos autores lo tienen como etiqueta, como label, como target, incluso. Nosotros le manejaremos como label. O incluso acá, en el ejercicio anterior, estaba puesto como datos y respuestas, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, lo que necesita hacer este modelo al entrenarse es encontrar la relación entre los valores X y Y, considerando que cuando yo defino un nuevo valor de X, tiene que satisfacer cierta regla, cierto patrón, para darme el valor de Y. Y si también lo han visto en este documento, básicamente, al parecer, corresponde a esta relación. ¿Se acuerdan? Que cuando X es 0, vamos a hacer la prueba, que cuando X es 0, Y sería igual a Y es dependiente, dependiente de los valores que tenga X. En este caso, Y sería 3 por 0 más 1. ¿Qué significa? Que en este caso, cuando X tiene el valor de 0, Y es 1. ¿Sí? Perfecto. Y cumple con lo que vemos en esta tablita. Entonces, es muy importante que cuando ustedes estén trabajando con un volumen de datos, sea relevante que puedan inspeccionar lo que vendría a ser los valores de X y los valores de Y. Como les digo, X pueden ser varios, que vendrían a ser también como la especie de atributos de información que tenemos. Y en este caso, su etiqueta, o lo que vendría a ser los valores de Y. Listo. Hasta aquí estamos con el conjunto de datos y eso lo representamos en código. Para eso nos vamos a apoyar en esta biblioteca NumPy, que viene del Numeric Python.
En el numeric Python, lo que viene a hacer es darnos estas posibilidades de manejar estos conjuntos de datos en formatos específicos como vectores, matrices, bueno, en este caso, de forma general, lo que tendríamos como este, este tipo de array. Entonces, ustedes pueden ver que lo que vendría a ser este tema es NumPy, que lo hemos importado como NP y lo vamos a hacer correr. El NumPy np.array, le estoy dando esos valores que tenemos por este lado, ¿verdad? Todos los valores de X y estamos especificando que tenga tipo de dato, tipo float por este lado. Y lo mismo con los valores de Y. Si tengo 6 valores en X, tendría que tener 6 valores en Y. Al hacer correr esta celda, ustedes han visto que le da como un check y también me da como un tiempo estimado de ejecución. Entonces ya tenemos los valores aquí guardados. Bien. Siguiente tarea. Nos vamos a enfocar en lo que es el modelo, en lo que significa, en este caso, construir el modelo. Por eso hemos dividido aquí dos celdas, lo que vendría a ser la definición de la red neuronal. Y por otro lado, factores importantes que necesitamos para que la red neuronal funcione. Como ser una función de activación que en realidad habíamos mencionado, no lo hemos visto a detalle aún, pero hemos mencionado, que básicamente viene a trabajar como un umbral. Y por otro lado, el tema del optimizador, ¿verdad? Y una vez que hemos definido el modelo, podemos entrenarlo con esta función fit. Ahora, ¿por qué el modelo tiene estas funciones? Porque en este caso estamos usando TensorFlow. Y si se acuerdan, y todavía no he recibido respuesta, les había dicho que para esta sección de entrenar el modelo, pueden generar básicamente lo que vendría a ser la representación matemática de una neurona, de una red neuronal. Porque no se olviden que al ser nuestros datos XY, aquí habíamos mencionado que tengo una entrada de valores X a la neurona y una salida con valor Y. Entonces, básicamente es representar esto con una neurona. Entonces, había dicho, ¿pueden hacerlo sin TensorFlow? Sí, porque es un ejercicio súper sencillo en este caso. Y para la persona que quiera practicar con puro Python, hacerse la función que llame o escriba la misma función de activación, actúe de la forma del optimizador, que permita hacer este valor de pérdida o de respuesta, ¿verdad? Que en este caso está usando el mean square error. Si lo hacen puro código, pues también puede ganarse 1 o 2 puntos extra para lo que son las actividades en clase. Pero por otro lado, habíamos hablado que la ventaja de tener un ejercicio tan simple en este caso, con valores X y valores Y, estaba justamente orientado a que nos podamos enfocar, en este caso, en la herramienta TensorFlow, en poder construir la red neuronal. Si ustedes pueden ver, ahora uso TensorFlow.keras, en poder agregar estos hiperparámetros cuando hacemos model.compile y finalmente entrenar. Entonces, pero la propuesta de que ustedes puedan realmente, la propuesta de que ustedes realmente puedan trabajarlo por ese lado está pues enfocado en que también practiquen, ¿no? Las habilidades de la parte de programación. Pero bien, vamos a importar TensorFlow. Si ustedes lo van a hacer, si ustedes van a utilizar TensorFlow en Visual Code o algún otro entorno donde quieran usar Python, por ejemplo, van a tener que instalar desde la página, la documentación oficial, los paquetes de TensorFlow em, para que pueda correr de forma correcta. En este caso, al estar en el entorno de Colab y al ser TensorFlow también de Google, pues corre directamente. Entonces, aquí tenemos ese resultado. Perfecto, han visto ha corrido y aquí dice que son como 4 segundos. Ahora, el modelo en este caso es tensorflow.keras.sequential. La idea es generar redes neuronales secuenciales. Y aquí estoy definiendo una capa.
La capa densa, que vamos a ver con otro ejemplo, qué tipos de capas puede hacerse. ¿Cuántas neuronas va a tener? Va a tener una, como pueden ver acá. ¿Cuál va a ser el tipo, el valor de entrada? Va a ir recibiendo un valor de entrada cada vez. Por eso el input shape está ese valor. Hacemos correr eso. Con eso hemos definido una variable que es modelo, el model, y los diferentes valores que va a tener. Bien, vamos al siguiente. Model ahora tiene diferentes funciones. En este caso, compile. Como ustedes pueden ver, podemos poner un optimizador, una pérdida, unas métricas, loss weight, etcétera. En este caso, estamos usando como optimizador un Stochastic Gradient Descent, que también está en el foro, ¿verdad? Por ahí. Perfecto, mamá. Gracias. Que... aquí está. ¿Cuáles son los optimizadores? Que justo había que entregarlo hasta hoy. Vamos a leer un poquito de eso. Y la pérdida. ¿Por qué será que en este ejercicio estamos utilizando como métrica, como valores de pérdida, el mean square error? ¿Alguna idea por ese lado? A ver, ¿quién nos quiere contar? ¿Quién nos quiere escribir? Vamos a leer ahí los comentarios. Tenemos un comentario aquí en el chat, igual pueden levantar su mano si quieren. Silvana nos dice, ¿por qué es regresión lineal? Porque estamos haciendo una regresión entre dos variables. ¿Alguna idea más? ¿Alguna idea más? A ver qué dicen. ¿No hay más ideas? Pues al ser una relación entre dos variables y que la respuesta sea otro valor numérico, hemos hablado que es una regresión, ¿verdad? Entonces, una forma de medir esto es por medio del mean square error, error cuadrático medio. Vamos a hacerlo correr. Perfecto. Avanzamos y por fin ahora podemos entrenar el modelo. Model.fit. Le doy los datos, como habíamos definido aquí arriba, datos de entrada, XY, las épocas, la cantidad de veces que va a ir sobre todo el conjunto de datos y le damos a entrenar. Aquí vemos que en cada época está entrenando esos valores y algo interesante que podemos mirar es justamente esa pérdida, que por acá tenía un valor como de 35 y en la época, bueno, aquí podemos ver hasta los 95, tiene un valor de 0.0044. Aquí es la época 100, 0.0033. Y con esto podemos saber que el modelo ha sido entrenado, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más? El modelo ha sido entrenado, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a mirar cómo funciona. ¿Por qué es adecuada? Ah, Carlos, ¿por qué es adecuada para evaluar modelos de regresión? Sí, y además si ustedes revisan un poco la teoría de cómo funciona el mean square error, también van a entender que está buscando esta relación de la respuesta generada versus la respuesta que debería ser, ¿verdad? Entonces ahí también está interesante qué se tiene. Bien. Para medir el performance, en este caso hay varias formas también, y ustedes lo han visto al explorar Machine Learning. Ay, Carlos tiene un error. A ver, print model punto predict. Ah, ya, performance, eso no habías arreglado. Unrecognized type. Si no te está reconociendo, paréntesis, corchetes. Paréntesis, corchetes. Qué raro. Y aquí sí está recorriendo. ¿En qué entorno estás haciendo trabajar? ¿Ese es tu entorno local? Este es un VS Code, ¿verdad? Sí, Sí, sabes que justo eso sí. estaba pensando, lo que Rolando te ha compartido. Creo que aquí tienes que especificar el NumPy array. Este caso, el Colab tiene un poco más de facilidades porque literalmente ha sido desarrollado para hacer este tipo de pruebas y manipulaciones con datos, pero aquí sí te recomiendo hacer pero en tu caso, mejor dicho, sí te recomiendo
hacer esa especificación con respecto al tipo de dato, np.array, que tendríamos ahí. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Que yo pueda usar este modelo y lo que decíamos, ¿verdad? Esta prueba de hacer un x igual a 5. ¿Qué significa que un x sea igual a 5? No lo tengo aquí en la tabla, pero que si sigo esta línea, que es encontrar la relación entre esos valores, tendría que cuando x es igual a 5, ya sería que 3 por 5 más 1. ¿Cuánto es eso? 3 por 5, 15 más 1, 16. 16 como valor aproximado, ¿verdad? Vamos a ver qué resultado nos da. 15,90. Bastante certero. Súper, Carlos. Ya está. Gracias, Rolando. Gracias por la aclaración. Puedo seguir probando con más números, como lo hace por este lado, usando el modelo. Cuando es 10 me debería dar 31, por ejemplo, dice. Perfecto. Otra vez, el objetivo de este ejercicio es identificar estos valores, estos factores importantes. Datos, la tarea y, ups, datos, la tarea y el rendimiento, ¿verdad? No aplico en ese ejercicio porque no estoy usando el famoso dataset de prueba, el test dataset. Me he quedado con un training dataset, pero vamos a ver otros ejemplos donde ustedes pueden apreciar esos dos. Y ahí sí propiamente podría decir que tenemos pues esta parte, por así decirlo, lo que viene a ser por este lado. Uy, 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 esta parte específica de lo que viene a ser una evaluación directa. ¿Ok? Bien, muy bien. Ese era nuestro recordatorio con respecto al ejercicio anterior. Eh, Y lo que vendríamos a tener por este caso es un pequeño repaso, esta comparación sobre lo que vendría a ser la programación tradicional y lo que vendría a ser en este caso la parte del Machine Learning, ¿verdad? Solo como recordatorio, si ustedes quieren repasar lo que vendría a ser esa sección. Pero bien, sigamos avanzando. ¿Qué tenemos por este lado? Tenemos que ver qué es lo que ocurre en la parte del entrenamiento. Ya lo habíamos mencionado antes, pero entrenar un modelo de Machine Learning básicamente significa modificar los valores de los pesos, ¿verdad? Estos inputs, esos valores que nosotros estábamos teniendo como XY, básicamente son valores fijos, que pues en este caso tienen cierto peso con el cual van a llegar al núcleo de esta neurona. Bueno, en este caso el núcleo implica estas dos cosas. El núcleo de la neurona para hacer cierta función matemática, lo cual va a dar paso a la siguiente función de activación y por fin vamos a poder tener un resultado. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir viendo de una forma bastante visual cómo se van ajustando estos valores de los pesos, digamos que en cada iteración, buscando siempre reducir los errores o los márgenes diferentes con lo que vendrían a ser los resultados y pues a medida que van saliendo, como aquí pueden ver, igual juega un poco con la función de activación, poder obtener el mejor resultado posible en ese caso, ¿verdad? Bien, y ahí también les dejo el enlace para que ustedes puedan revisar un poco más sobre ese blog. Pero vamos a enfocarnos ahora en en esta siguiente parte, que es justamente ¿dónde está? Lo que viene a ser la función de activación. En este caso, como una especie de umbral, ¿verdad? A ver, primero, cosas que recordar. Las señales de entrada son variables independientes. El núcleo de la neurona es donde se procesan las señales de entrada y los pesos. La función de activación se utiliza para dar una característica de no linealidad. Justamente lo que veíamos sobre por qué usar redes neuronales artificiales y no un modelo clásico de Machine Learning.
¿verdad? Al modelo y que la red sea capaz de resolver problemas complejos. ¿Qué tipos de funciones de activación existen? Por ejemplo, unit step, incluso funciones lineales, logísticas, hiperbólicas. Aquí pueden ver un poco como una especie de su representación matemática y gráfica también. ¿Cuál es una sigmoid? ¿Qué valores deja pasar? ¿Qué valores no? Lo mismo con una tangente hiperbólica, una función step, softmax, softplus, perdón, relu y un montón de esas funciones. Y como ya les había adelantado, pues después de las investigaciones y experimentos, hay como una especie de guía con respecto a funciones sigmoid y softmax, que en este caso nos dice, se van a recomendar para usar en problemas de clasificación. El ejercicio anterior que hemos hecho es un ejercicio, es un problema de regresión en ese caso. Pero estos son recomendados para la parte de clasificación, como vamos a ver con otro ejemplo, y como nos dice, se añaden en lo que vendría a ser la capa final. Y uno de los más usados, y en ese caso es el ReLU, como en una función de activación general. Y ahora sí, vámonos al for. ¿Qué son y cuáles son los optimizadores y las funciones de activación? Vamos hasta el último, a ver, porque esta tarea había que subirla hasta hoy, ¿no? Antes de las clases. Vamos a ver qué. Eneida. Optimizadores. Los optimizadores son algoritmos o métodos usados para cambiar los atributos de la red neuronal, como son los pesos, el sesgo, o sea, CB que hemos visto por ahí, para reducir pérdidas, o sea, minimizar los errores, ¿verdad? Tipos: Stochastic Gradient Descent, Momentum, Nesterov Accelerate Gradient, ADA-CRAD, RMS-Prop, pero, ahorita estamos hablando de funciones de activación. Quiero ver qué nos dice acá de las funciones de activación. Funciones de activación son fundamentales porque ayudan a introducir no linealidades en el modelo, permitiendo que la red aprenda y modele relaciones complejas entre los datos. Sin ella, la red sería esencialmente un modelo lineal. Ok, bastante de acuerdo con lo que nos menciona aquí su compañera. Eh, y que nos está dando justamente esa justificación que viene a ser el detalle del uso, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos prestar atención sobre este tema? ¿Qué tipos de funciones de activación existen? Activación lineal, y nos dice para problemas de regresión. ReLU, Rectify Linear Unit, función de activación más utilizada en redes neuronales profundas, es eficiente computacionalmente, reduce problemas de... Ahora, aquí hay algo interesante. Yo puedo tener una función de activación bastante elaborada, compleja, digamos, que tenga pues diferentes, no sé, operaciones de álgebra lineal, derivadas, que funcione súper bien en papel y en teoría, pero también hay que considerar algo importante, que es lo que estoy resaltando por acá, que en este caso viene a ser la eficiencia computacional. Entonces, ese es un factor importante por el cual también es un factor importante con el cual nosotros podemos en realidad tomar la decisión y, claro, seguir las recomendaciones de qué tipo de función activar. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ese lado sigmoid, como pueden ver. Tenemos tururú, útil para convertir valores de probabilidades. Tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, déjenme revisarlo ahí. Uy, espérenme, que justo me estaban llamando. Sigmoid, tangente hiperbólica, softmax. Súper. Y las referencias como los más importantes, ¿no? Deep Learning de Aya Goodfellow. Vámonos a los primeros comentarios. Vamos a ver qué más dicen de la función de activación.
Las funciones de activación son funciones matemáticas aplicadas a la salida de cada neurona en una red neuronal artificial. Pueden ser función sigmoide, ReLU, tangente hiperbólica, softmax. Las funciones de activación introducen no linealidades en las redes neuronales. Las activaciones se pueden dar de activación lineal, activación no lineal. Cada uno tiene su propio razonamiento matemático. Súper. Las funciones de activación son funciones matemáticas. Lineal, una función de actividad básica. Sigmoide convierte la entrada en un rango entre 0 y 1. Útil para la capa de salida para una clasificación binaria. Y ahí también la justificación de por qué sea recomendada en ese tipo de problemáticas. Tangente hiperbólica, ReLU, Leaky ReLU. La importancia. Las funciones de activación son fundamentales en las redes neuronales porque permiten que la red capture relaciones no lineales entre los datos. Sin estas funciones, la red neuronal sería equivalente a un modelo de regresión lineal, limitando su capacidad para resolver problemas complejos. Súper. Ah, mira qué súper aquí. Ejemplos prácticos. Sigmoide. Usado comúnmente en la última capa del clasificador binario para mapear la predicción a probabilidades entre 0 y 1. ReLU. Ampliamente utilizado en modelos de visión por computadora, redes neuronales convolucionales, ya que acelera la convergencia del entrenamiento y reduce el problema del gradiente desvaneciente. Funciones de activación como sigmo y tangente. Muy bien. Más funciones de activación. Ejemplos. El ReLU se usa comúnmente en las capas ocultas debido a su eficiencia computacional. Otra vez lo que decíamos, ¿no? Hay que considerar en cuenta los recursos que tenemos para ejecutar estos ejercicios. Razonamiento matemático. Detrás de cada activación se encuentra un razonamiento matemático propio, el cual determina cómo se transforma la entrada en una salida. Por ejemplo, 0 es devuelto por la función ReLU para cualquier valor negativo. El mismo valor se devuelve para cualquier valor positivo, introduciendo la no linealidad. Perfecto, entonces aquí también si quieren ver un poco más qué cosas interesantes hay con respecto a la función de activación, pueden mirar en lo que sus compañeros han ido conversando. Sí, me voy a detener acá para lo que es el tema de los optimizadores. Muy bien. Bien, tenemos la representación matemática, perdón, la representación gráfica y matemática de algunos que hemos mencionado. Han visto que hay un montón, ustedes también han podido escribir en el foro, pero también se han dado cuenta que algunos son mejor, o sea, tienen mejores características para un tipo de tarea que otros. Bien, eso nos lleva, antes de pasar al optimizador, pues a entender justamente la complejidad que ahora tenemos de nuestro primer ejercicio, que era justamente una entrada y una salida, a poder llegar a este tipo de ejercicios y eso que es una red neuronal simple y poder llegar a la famosa red neuronal profunda, donde obviamente tenemos que identificar capa de entrada, capa de salida y en este caso lo que vendrían a ser también las capas ocultas. Eso no deben olvidarse. Con lo siguiente vamos a pasar al siguiente ejercicio que igual había adelantado la clase anterior, así que voy a ir un poquito rápido para esto. Vamos a guiarnos en esta página de TensorFlow. Vamos a ejecutarlo en el Colab directamente, pero vamos a entender el contexto. En este caso, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la tarea? ¿Y cómo podemos medir el rendimiento? A ver, ¿quién nos dice? Puede escribirlo en el chat, puede levantar su mano y abrir su micrófono. En este caso, el famoso ejercicio del MNIST, de la clasificación de los dígitos escritos a mano, que ya les había contado el anterior miércoles. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son estos tres factores? Datos, tarea y performance. Así como si tuviéramos que organizarlo otra vez. Ay, es que aquí hay muchos. Fuera, ahora sí. Como si tuviéramos que organizarlos otra vez en datos. Eso quería ocultarlo. Como si quisiera organizarlo en datos, en tarea y en performance. Pero en este caso, en el contexto del MNIST.
A ver quién nos dice. MNIST en Colab. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Hay voluntarios o escogemos voluntarios? A ver si están presentes. Paulo Ticona, Pablo Riva. ¿Qué nos pueden decir en este caso? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la tarea? ¿Y cómo medirían el performance? Igual se aceptan voluntarios. Si por lo menos alguien quiere decir, yo creo que esto son los datos, igual puede escribirlo en el chat. Si no, a ver quiénes tenemos por acá. Rolando, adelante, porfa, estás con un micrófono abierto. Los datos creo que serían una matriz, ¿no? Que representa cada número. La imagen de cada número. Sí, el manuscrito de cada número. Ujú. Y bueno, esa matriz, por cada número, esas serían las entradas. Los Eh, datos, muy bien. y eso, profe. Ok, muy bien. Un punto a Rolando, participación en clase. Y de los primeros que se han animado, espérenme, ¿dónde está mi lista? Ay, tengo tantas pestañas abiertas. Rolando Fernández Mamani. Sí, Perfecto, abril 29, un punto para Rolando. Muy bien. Vamos a ver el chat. Adani. Los datos son una matriz de píxeles que representan los números escritos a mano. La tarea es predecir el dígito. Bien, los datos, la tarea hay que ajustar, hay que afinar mejor ese concepto. Carlos, los datos son las veces de los números que son imágenes. Ya, está en relación. Lucy, los datos del 0 al 9. Son las imágenes que representan los datos del 0 al 9. Camila, los datos, si no me equivoco, serían las imágenes. No te equivocas, ahí está bien. La tarea es el reconocimiento. Sí, pero ¿para qué en específico? No te olvides el concepto de Machine Learning supervisado. Y el performance sería, sí, en líneas generales el performance sí es ver, sí sería ver que también los reconoce. A ver, Camila Loaiza. Camila. Camila Loaiza Banda. Ya, medio punto. Muy bien. Carlos, la tarea principal del conjunto de datos es clasificar. Bingo. Ahora sí, Carlos Valverde. Carlos Valverde tiene un punto. Lo he perdido. Aquí está. La tarea principal del conjunto de datos del MNIST es clasificar cada imagen en uno de los 10. Perfecto. Entonces ya hemos cubierto. Los datos son, ¿qué? Este conjunto de datos que son imágenes. No se olviden que estos son imágenes que básicamente están representando un dígito escrito a mano. Ahora, cada imagen está representada obviamente por una matriz de píxeles, pero en líneas generales lo que ustedes pueden decir es que los datos para este ejercicio es justamente eso, conjunto de datos de las imágenes de 0 a 9. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea principal, y siguiendo la línea del Machine Learning supervisado, la tarea es clasificar. El modelo, el algoritmo que vamos a construir con estas redes neuronales artificiales, tiene que aprender a clasificar en estas 10 clases que tenemos, del 0 al 9. Muy bien. Kimberly, los datos son los píxeles de cada imagen, el rendimiento se puede medir como precisión. Ok, Adanaí, pero habría que especificar qué tipo de precisión. En este caso,
podría utilizar, por ejemplo, un error cuadrático medio. ¿Qué pueden decir sobre eso? Natalia, la tarea es clasificar. Muy bien, nos falta entonces la parte de la del rendimiento, de performance. Vamos a ver un poco el código que tiene por este lado. Ya no veo hasta ahora. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un ejercicio del 2020. En líneas generales, ustedes pueden distribuir su código como hemos hecho antes, datos, tarea y performance. En este caso, vamos a seguir lo que nos recomienda por este lado, que está pues primero importando, también es una buena práctica, las importaciones a la cabecera. Y nos está diciendo, a ver, en este caso el dataset y todo lo relacionado lo vamos a utilizar de la misma herramienta, del mismo framework que tenemos que es TensorFlow y está en el modelo que es. Muy bien, vamos a correrlo. Esto está importando TensorFlow, que de ahora en adelante lo vamos a llamar como TF. Y tenemos TensorFlow Datasets, que es de donde vamos a sacar todas estas partes de las imágenes. Carlos dice, rendimiento es evaluar la precisión de la clasificación. Sí está relacionado, porque tú puedes decir, mi modelo ha sido entrenado y tiene una precisión de 80%. Eso significa que 8 de 10 imágenes van a ser bien clasificadas, como son nuevas, ¿verdad? Bien, esto demora mucho. Es que este dataset debe ser muy grande. Muy bien, aquí nos está dando más pasos. Vamos a crear un flujo de trabajo, un pipeline, donde obviamente primero necesitamos trabajar con los datos. Rápidamente, TensorFlow Dataset tiene una funcionalidad que es load, como ustedes han podido ver ahí, y me va a permitir llamar a un conjunto de datos, que en este caso es el MNIST. Bien. Y aparte, ahora sí, ya un nivel un poquito más avanzado del anterior ejercicio, necesitamos dividir nuestro conjunto de datos en dos partes. Bueno, algunos autores tres, dependiendo del ejercicio. Pero en líneas generales y recomendaciones, utilizamos dos partes. Lo que vendría a ser el train y el test. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda de sus clases de Machine Learning? ¿Por qué tenemos un train y por qué tenemos un test en este caso? Adelante, Silvana. El train son los datos que utilizamos para entrenar nuestro modelo y el test son los datos que utilizamos para probar la precisión de nuestro modelo. Muy bien, Silvana Muñoz. Entonces, espérate, no me deja mover acá. Silvana Muñoz, ¿dónde estás? Silvana Stephanie Muñoz Vargas. Muy bien, un punto. Lo importante en este conjunto de datos es, pues, que vamos a utilizar una parte para entrenar directamente el modelo y la otra parte para hacer la parte de evaluaciones. Significa que utilizar el modelo ya entrenado. Básicamente, como nos dice aquí esta teoría, que estamos entrenando el modelo, sacamos estas reglas o estos resultados y ya nuevos datos podemos aplicar al modelo. Por eso usamos básicamente el módulo.predict y podemos sacar esos valores de predicciones, ¿se acuerdan? Ya que también funciona el modelo. Bien, Paulo, uno es para validar, el otro es para probar. Uno es para entrenar, en realidad. De ahora en adelante, el Training Dataset, así como su nombre lo dice, nos va a ayudar a entrenar el modelo. Esos conjuntos de datos, ese conjunto de datos es el que vamos a darle como base de conocimiento cuando hagamos model.fit. Entonces, el train es la base del conocimiento para entrenar el modelo. Una vez que el modelo está entrenado y listo, o sea que ya salimos a esta parte de las reglas, venimos acá, necesitamos nuevos datos para probar el tema del resultado. Entonces, en ese caso, le voy a dar el test, datos que nunca he visto. ¿Por qué? Imagínense, a ver, que yo les digo, ahorita, para entender los optimizadores, vamos a, ya, estudiar la parte matemática. Es un ejemplo, ¿ok? No les voy a tomar examen, solo es un ejemplo. Digamos que ahorita para estudiar los optimizadores vamos a utilizar la matemática detrás, que básicamente son derivadas integrales, por ejemplo, en líneas generales. Yo les doy 10 ejercicios que ustedes tienen que resolver para repasar. Matemáticas, derivadas e integrales. Y con cada ejercicio yo les estoy dando la respuesta. Ustedes pueden estudiar, pueden resolver el ejercicio y comparar.
si la respuesta que han obtenido es la misma que la respuesta que yo he dado, para saber si han resuelto bien el ejercicio, ¿correcto? Entonces, bien, yo les doy los 10 ejercicios, 10 preguntas con sus respuestas, les digo, estudien, mañana examen. Listo. Mañana, como día de examen, yo les digo, ya que han estudiado cómo hacer estas derivadas integrales, tenían un banco de preguntas, digamos 10, con preguntas y respuestas. Ahora, les voy a tomar examen. Y básicamente, ¿qué? Les doy, ¿qué se llama? Les doy 3 preguntas. Y esas 3 preguntas son del banco de preguntas, imagínense. Lo más probable es que muchos, los que han estudiado o han revisado, lo resuelvan bien, ¿verdad? Y yo digo, qué bien, todos han estudiado, han aprobado el examen, ya. Pero todavía me queda la duda, me quedaría la duda de que si realmente han aprendido a hacer derivadas o realmente han practicado tanto que se han memorizado el procedimiento o incluso la respuesta. Me quiero quitar la duda, ¿qué hago? Entonces ya, otra vez, repasen sus 10 preguntas, sus 10 ejercicios, preguntas y respuestas. Y ahora que es el día del examen, les voy a dar 3 ejercicios, pero van a ser nuevos. Ustedes no los han visto en la parte del estudio. Entonces, con esos ejercicios, que obviamente si saben hacer un procedimiento, van a poder llegar a una respuesta. Con esos ejercicios yo puedo saber si ustedes han aprendido o no. Porque lo interesante en ese caso es que yo todavía tendría la duda que en el caso anterior ustedes han memorizado o realmente han aprendido o qué han hecho. Entonces, póngalo en el contexto del Machine Learning. Si yo quiero evaluar con el mismo conjunto de datos con el que se ha entrenado, podría tener la duda de que de verdad ha aprendido o está memorizado. ¿Qué pasa si yo le doy una imagen nueva que no esté en esta lista, digamos, o en estos trainings, y si realmente va a funcionar? Entonces, por eso viene una historia de, podemos usar un training y un test, o incluso, como les digo, hay autores que usan, o ejercicios que usan 3, training, validation y test, que igual se les puede meter dentro del ejercicio como parte de la preparación, de los resultados, pero en este caso lo vamos a dejar en algo que es súper común, que es el tema de el training y el test, ¿ok? Esto es solamente un poquito shuffle, como barajear, digamos, el conjunto de datos. Imagínense que yo agarro este conjunto de datos y digo, ya tiene sentido que usemos digamos que todo ese es el conjunto de datos. Y digo, ya, voy a usar el 80% para el training y voy a usar 20% para el testing, para evaluar que también el modelo está funcionando. ¿Cuál sería el problema en este caso? Si yo digo, esto es para... Ay, si yo digo, estas imágenes son para entrenar y el resto es para evaluar. ¿Qué conflictos me encontraría en ese caso? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Alguien puede Eh, levantar su manito? mm, Adelante, Carlos. hola. Más del 80% vamos a hacer que nuestro algoritmo se sobreajuste. Entonces, 20% para el testeo es muy poco. En realidad esa es una representación general. Generalmente siempre usamos 80-20 o 70-30, pero la pregunta está orientada, ¿cuál es el problema de que utilice lo que he marcado en rojo solo para entrenar? A ver, Camila, escucharemos a ¿No está Camila. tomando en cuenta el 8 y el 9? Hola, ¿Cómo Camila. está? Sí, creo que esa no fui yo. Em, que estaría muy sesgado porque no entrena con 8-9, pero sí está testeando con 8-9. Entonces probablemente eso no lo reconocería. Aquí tiene un punto súper interesante su compañera, porque si se dan cuenta,
¿qué está ocurriendo en este caso? Que el modelo se va a entrenar súper bien, digamos, con lo que vendría a ser imágenes que representen 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando yo entrene con este 20%, la imagen que le voy a dar a este modelo para que me dé un resultado, en este caso va a ser 8. Y el modelo así entrenó para reconocer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el 8 a lo mejor lo va a asemejar, no sé, al 6, porque esa es su base de conocimiento. Y pues no conviene. Entonces está sesgado por ese lado, como dice Camila. Muy sesgado. Muy bien, hay un sesgo. Perfecto. Entonces, ¿qué sería una forma buena? ¿Cuál sería una recomendación? En este caso, imagínense que va a ser mejor, digamos, que yo haga esto. Que, por ejemplo, si esto representa el 80% de los datos, que esto sea de entrenamiento y que estos 20%, por así decir, sé que la representación no está buena. O sea, no sé que el pintado no está buena porque parece muy poquito, pero es solo un ejemplo. En este caso, si yo utilizo todo este conjunto de datos para entrenar, efectivamente estoy haciendo que el modelo aprenda como es un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que cuando yo haga las pruebas y le empiece a dar datos como, a ver, te doy una nueva imagen, esta, dime qué número es. Te doy esa nueva imagen, esta, dime qué número es. Lo mismo y lo mismo. Entonces, esos son factores importantes también a considerar en el tema del entrenamiento. Súper. Hagamos correr esta celda. Va a tomar un tiempo en descargar. Está súper lista. Entonces, ¿qué tengo de este lado? Un dataset para training y un dataset para el testing. Ya se ha hecho la división. Vámonos a la parte del modelo. Aquí estamos haciendo, perdón, antes de la parte del modelo, vamos a hacer un poco procesamiento del dato. Está haciendo una especie de normalización de imágenes. Que todas las imágenes que eran como unsigned integer 8, ahora sean del tipo float 36. No se olviden que un factor importante en estos ejercicios es pues el tema de el poder computacional, la relación numérica, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver qué tenemos por este lado. Lo mismo que he hecho en la parte del training, perdón, del conjunto de datos para entrenar. Para el training, tendría que hacerlo en el dataset, porque este modelo, estas redes neuronales pueden ser inteligentes, pero no realmente lo suficiente para que, en este caso, a nivel computacional, no sé bien que al final, nivel binario y todo, estas son imágenes float 32 y que estas imágenes sigan en otro formato. Entonces, esto yo lo dividiría en dos celdas, porque esto nomás es una función denominada normalizar la imagen. Lo que estamos haciendo es que el conjunto de datos para training pueda normalizarse y nos está convirtiendo de unsigned integer 8 a un float 32. Y si ustedes ven aquí mismo, un dataset test, lo que está haciendo también es normalizar la imagen, por este caso. Entonces, las operaciones que ustedes hagan para el tema del training tienen que ser visible, válido en el tema del testing. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por este lado con respecto a este tema? Por fin, ya hemos trabajado los datos, vamos a construir nuestro modelo. Básicamente lo que está haciendo, y eso ya es lo último para correr, vamos a estar haciendo que corra. Tararán, 6 épocas, muy bien. Lo que estamos teniendo por este lado, otra vez, tensorflow.keras.models.sequential, es primero recibir una capa de entrada. Entonces es la primera capa, la capa del input. Donde me dice que es flatten, una característica de las capas flatten, es como una idea de tener esto, que en este caso es la imagen, donde está escrito, donde tenemos un número, y convertirlo como en una secuencia de valores. Entonces ya no estoy representando realmente como una matriz, sino como una especie de
vector, que este va a ser el input. Nos está diciendo, en realidad lo que tú vas a recibir como input es una matriz, ¿verdad? Es una matriz de píxeles, es una imagen que es 28 por 28. Ese es el input y con la capacidad de esta capa flatten, haces esa conversión y todo esto es la capa de entrada que va a pasar a la siguiente capa. La siguiente capa, que en este caso es la hidden layer, la capa oculta, imagínensela así, como una capa, como este tipo de capa, que ahorita tiene, que nos indica va a tener 128 neuronas. Entonces aquí está la neurona 1, la neurona 2, 3, bla, 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 128. Y ya nos está especificando cuál es la activación que va a usar, ya con todo lo que yo les he contado y les he leído. Va a usar una activación tipo ReLU, o sea que a la salida de cada neurona en su procesamiento se va a aplicar un filtro, una función de activación tipo ReLU. Y la siguiente capa, que en este caso es la tercera y última, va a ser la capa de salida, por eso le estoy poniendo out. Entonces todas las salidas de esta hidden layer van a ir a la capa de salida. Digamos que lo dibujo así. Pero esta capa de salida va a tener simplemente 10 neuronas. ¿Por qué? A ver, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Va a tener 10 neuronas porque no se olviden que estamos hablando de 10 clases, desde la clase 0 hasta la clase 9. Y básicamente el resultado que vamos a tener son valores de probabilidad. Digamos aquí la probabilidad de 0, 0, 0, 1. Aquí la probabilidad en el valor 1 de 0,0001, por ejemplo. Aquí en el 2, la probabilidad de 0,2, por ejemplo. 0,25 incluso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta con esta secuencia, yo aquí le he dado la imagen de un número 2. Entonces, cuando aquí está la neurona que va a decir que es 0, que es 1, que es 2, por aquí he puesto que sea 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Bien, entonces digamos que aquí para el resultado de la neurona del 2 es básicamente más alta la probabilidad, porque aquí el modelo está viendo o está decidiendo que técnicamente sí. Esta es la neurona, mejor dicho, ese es el resultado que indica realmente cómo estaríamos en este caso mostrando esos valores, ¿verdad? Entonces, por ese lado lo tenemos súper bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más por este lado? Vamos a ver, ya ha terminado de ejecutar. Ya he terminado de ejecutar y vamos a ver qué resultado nos da. Aquí están sus 6 épocas. Bueno, perdón. Hasta acá, esto igual yo lo dividiría en 3 celdas. Hasta acá, ¿qué hemos hecho? Hasta ese lado hemos definido solamente el modelo, ¿verdad? El modelo, cuántas capas tiene, qué tiene y todos estos resultados. Bien, pero ahora, ¿qué pasa? En este caso necesitamos agregar la parte de la compilación, si se acuerdan. En la parte de la compilación ahora estamos definiendo qué optimizador usar. Y aquí vamos a volver al foro. En este caso nos dice optimizador tipo Adam. Y ustedes que ya han respondido en el foro, pues ya saben qué onda, qué es este tipo de optimizador Adam, qué significa ese valor, que en este caso nos dice, a ver, en este caso nos dice, este es un learning rate, ¿verdad? Ese valor 0,001. Además, estamos definiendo la parte de la pérdida, las métricas, que obviamente aquí es una métrica especial, porque esta no es una tarea de regresión. No estoy encontrando la relación entre dos variables para obtener un valor de resultado de salida. En este caso, estoy encontrando qué, o estoy aprendiendo sobre la clasificación
de diferentes valores, que son los dígitos de 0 a 9, y voy a tener que usar otro tipo de métricas. Bien, entonces esta sería mi segunda celda. Y por último, model.fit. De ahora en adelante, todo lo que sea entrenar va a ser model.fit, que tenemos nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Todo ese valor de conjunto de datos que le hemos dado. Épocas, aquí ha definido 6. A ver, voy a volver a entrenar con 10. Y lo que llama el modelo como datos de validación es donde le estoy pasando mi nuevo conjunto de datos. Puedo evaluar por fuera, obtener los resultados y yo misma hacer la función para comparar si estos resultados del modelo entrenado con los datos de testing son buenos, si realmente he aprendido, si realmente funciona, puedo hacerlo también directamente. Pero listo, a ver, veamos. Bueno, eso ya está entrenado, entonces vamos a tener mejores resultados. Aquí están todos esos valores. Que por ejemplo acá está 0,9, pero a ver, quiero ver desde inicio. Para eso yo puedo hacer desconectar y borrar el tiempo de ejecución. Quiero desconectar todo. Voy a hacer correr de nuevo. Y quiero que esta vez me diga también. ¿Por qué no me deja? Ay, ahí está. Otra vez, hemos importado. Ah, eso sí tarda un poco. Hemos importado. Ya. Luego vamos a ver lo de los datos. Listo. 12 segundos. Wow. Lo de los datos tiene que descargar. Perfecto. La normalización ya, y preparación, perdón, de los training y testing y ya todo lo del modelo. Entonces aquí está corriendo. Ah, no, perdón, corre. Porque hemos empezado desde cero. A ver, corre esas 10 épocas y danos resultados. ¿Qué nos dice? La primera vez estos valores 0,94. Ah, es que ya está bien entrenado. Pero bueno, háganlo correr. Vean ustedes qué resultado les da. Model.fit. Después, ¿qué podríamos hacer? Model.predict. Obviamente tendría que darle una de estas imágenes. Normalizado, obviamente, porque es la forma en la que ha sido entrenada para recibir estos inputs. Y pues mirar los resultados. Aquí ya tengo muy buenos resultados. A ver, pérdida 0,3, 0,05, 0,04. Aquí 97% de exactitud. Qué buen performance. Entonces, ese tipo de resultados. Ya que hemos visto un poco la parte de la activación, antes de irnos a la pausa, veremos un poco lo que es la parte de los optimizadores, ¿ok? Adelante, Rolando. Profe, una pregunta en la capa intermedia oculta, ¿por qué son 128 neuronas? Esa es otra recomendación que se hace en la parte de clasificación. No hay como una respuesta específica. Algo sí que yo había leído alguna vez es utilizar valores que representen, sí, esta ecuación, como que 2 a la algo. Entonces, ustedes, en este caso, pueden saber que un 2 a cierto número es 128, porque hay otras capas que usan como 32, ¿qué se dice? 32 neuronas, ¿verdad? Pero igual, si se dan cuenta, básicamente está siguiendo también esa línea de ser 2 a la algo. Pero déjame ver, creo que tenía por aquí ese ejemplo. Creo que no. Pero en realidad está muy orientado al tema al tema de, ¿dónde está? Función pérdida, optimizador. No, no quiero la parte del compilador, quiero la parte de la cantidad de neuronas. A ver, en la última capa tiene que haber sí o sí 10 neuronas. Por aquí tenía un PDF que estaba justamente hablando de eso. A ver. Turururú, déjame revisar. Recopilación de los datos, entrenamiento del modelo.
¿Dónde está? 28 por 28. Ah, ya. 28 por 28 es el tamaño del píxel. En la capa densa tiene 128 neuronas. ¿Cada neurona está conectada? No. Tengo que buscártelo. Hay un paper que habla un poco sobre estas pruebas que han hecho sobre la cantidad de neuronas, pero la relación está bastante orientada a esos valores de 2 a la n, por ejemplo, para ir probando la mejor ejecución. Y como les había dicho en la anterior clase, no hay realmente como una fórmula o una especie de guía con la cual ustedes puedan decir, ah, ya, ahora me toca utilizar esta ecuación con la cual voy a determinar la cantidad de valores en este punto o en estas cosas, sino que va a ser interesante que ustedes también puedan verlo por ese lado de cuáles son las recomendaciones, en qué tipo de proyectos. Y es por eso también que quiero contarles un poco más sobre diferentes ejercicios, ¿no? En este caso estamos viendo ya un poco orientado a lo que vendría a ser la parte de imágenes, clasificación de imágenes más propiamente, para ver el tipo de recomendaciones también que se puede usar y luego vamos a ver un poco ejemplos de texto. Pero lo voy a buscar, Rolando, porque me acuerdo que sí es raro que ya te den como la arquitectura con la cantidad de neuronas. Igual tú puedes jugar un poco, ¿no? Es cambiar aquí los valores, 64, por ejemplo. Sí, 64 y 128 son los comunes en las capas ocultas. Pero vamos a ir viendo con los ejemplos y voy a buscar ese documento que te había dicho. Ok, gracias, profe. Ok, el valor de las épocas también. En general, dependiendo de la cantidad, el volumen del conjunto de datos, nosotros manejamos, este es un valor chiquito, en realidad algo que yo he utilizado bastante en tema de imágenes es 100, por ejemplo. Y si eso también está, digamos, con recomendación, pero en realidad la recomendación no es como que use el rango de 100 a 200, sino la recomendación también está principalmente desde el punto de vista de tu poder computacional, porque no se olviden que esto significa ir por todo el conjunto de datos. Ahora imagínense que tengo muchas imágenes y que son imágenes a colores, entonces todo lo que implica hacer esa revisión, ¿verdad? No me acuerdo si está en el mismo documento, pero voy a tratar de buscarlo. Pero me acuerdo que en el documento sí hablaba justo de esta cantidad de neuronas y esas cosas. Pero bien, gracias chicos por las preguntas y la curiosidad, que creo que cuando ya tenemos las recomendaciones y guías para entrenar modelos, para nosotros es casi automático, porque lo interesante es justamente en poder ajustar estos valores y pues también ya mirar los resultados. Y más ahora con lo que son los modelos de lenguaje, nuestro enfoque está más en el reajuste a nuestros datos, más que el ajuste en el modelo, porque el modelo ya está entrenado, entonces estamos utilizando otras técnicas. Pero gracias por las preguntas otra vez. Entonces, antes de irnos a la pausa, hablemos de los famosos optimizadores. Y ya imagino que ustedes también han visto un poquito lo relacionado con la famosa, con el famoso, mejor dicho, descenso de gradiente, el gradient descent, que básicamente está orientado, mejor dicho, está representado como una función con respecto a los pesos. No se olviden que entrenar una red neuronal significa ajustar los pesos, ¿verdad? Entonces, cada vez que estamos ajustando, cambiando esos valores de los pesos, estamos buscando sobre todo reducir el error, reducir el costo de esta información. Pues imagínense que yo estoy empezando con este peso inicial, que puede ser un valor randómico. Y de a poco estoy avanzando hasta llegar a un punto que nos muestra como en la gráfica, que este vendría a ser el valor más chiquito en esta gráfica, en esta línea, si queremos encontrar un costo mínimo, porque acá el costo va a estar por acá, digamos. Aquí el costo llega hasta este punto. Pero este realmente va a ser el valor más chiquito. Y si vemos esta gráfica también, no hay otro valor más bajito, por eso es que lo llama un global cost mínimo. Entonces, ahí está usando, por ejemplo, valores orientados o valores obtenidos de lo que serían derivadas
y demás para poder entender justamente cómo reducir esos valores. Entonces vamos a ver un poco lo que ustedes han hecho y justo lo dejo acá. ¿Qué nos dice? Los optimizadores son algoritmos utilizados para ajustar los pesos durante el entrenamiento. Minimizar la función pérdida, por eso también los ponemos ahí en el compile. Uno que ya hemos utilizado en el primer ejercicio con Python, lo que vendría a ser el descenso del gradiente estocástico. Este es el operador básico que actualiza los pesos en la dirección opuesta al gradiente de pérdida. Adam, que lo hemos mencionado ahora, que básicamente su nombre viene de Adaptive Moment Estimation. Adam combina las ideas del descenso de gradiente, el anterior, con momento, y la adaptación EREMS, y la adaptación de la tasa de aprendizaje por parámetros. Muy popular debido a su eficiencia en una amplia gama de valores. EREMS, eso, el ADAM. Entonces, por eso es popular, por eso es recomendado. Y otros más. ¿Cómo puedo llamar a estas funciones? Con lo que ya hemos visto, model.compile, eso en TensorFlow. No varía mucho, no, en PyTorch u otras herramientas, pero igual está interesante ahí cómo funciona. Vamos a ver otro comentario. Optimizadores. Optimizadores que aquí nos está hablando Ariel. En Deep Learning son algoritmos o métodos utilizados para ajustar los parámetros de una red neuronal, como los pesos y los sesgos, para minimizar las pérdidas durante el entrenamiento. Son esenciales para el entrenamiento, bla, bla, bla. Stochastic Gradient Descent se actualiza los parámetros moviéndose en la dirección opuesta al gradiente de la pérdida. Uso es un optimizador simple y ampliamente utilizado en problemas de gran escala. AdaGrad funciona bien en problemas de datos escasos. AdaDelta se adapta a forma más agresiva a los cambios. EREMsProp es útil en problemas no estacionarios. Adam, adecuado para una amplia gama de problemas. Y así ustedes pueden ver. Ahora, ¿cuál es la idea de estos foros? Paréntesis aparte. Que estos también puedan ser fuente, base del conocimiento que ustedes están desarrollando. Yo les puedo explicar, ustedes pueden volver a ver el video, pueden mirar las diapositivas, pero también está interesante hacer este esfuerzo por investigar y organizar su información. Han visto aquí su otro compañero habla de los optimizadores y de los tipos directamente, relacionado con los frameworks y demás. En este caso, su compañero organiza la información del concepto de optimizadores, lo que son los tipos, pero lo que más me llamó la atención y la verdad me gusta es el tipo de optimizador, un poco su descripción y sobre todo el uso. Porque otra vez, aquí viene la idea de que muchos de estos temas vienen desde la parte de la recomendación, que para ese tipo de ejercicios se recomienda ese tipo de arquitectura y generalmente este tipo de arquitectura ya ha sido probada, que funciona bien con este tipo de optimizadores, estas funciones de activación, esta cantidad de neuronas, como hablábamos, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí está como interesante cómo ustedes muestran esta información y que pueda ser esa base del conocimiento desde la cual también ustedes continúen aprendiendo o puedan resolver dudas de una forma colaborativa, como es este espacio del curso que tenemos y en este caso pues las tareas asíncronas. Bien, voy a adelantar un poquito para irnos a la pausa. Tipos de optimizadores, los que hemos mencionado. Gradiente descendiente, estocástica, momentum, AdaGrad. Igual aquí yo lo que quiero presentarles está orientada a qué tipo de optimizador es este, qué características tiene, qué lo hace robusto o eficiente, por ejemplo. En este caso Adam, que lo vamos a ver seguido, más que todo en temas de imágenes, dice, más populares en Deep Learning, es eficiente, preciso y fácil de configurar. Todos estos optimizadores al final que son matemáticas y código. Lo que sí quiero que presten atención es esta gráfica, porque nos lleva otra vez a nuestro buen ejercicio del MNIST. Imágenes de dígitos escritos a mano. Nos habla de lo que es una red neuronal multicapas
Y una función extra que es el famoso dropout, que creo que lo había mencionado en alguna clase anterior. La idea de eliminar ciertas conexiones entre neuronas que ayude a evitar problemas de sobreajuste, etc. Pues imagínense, tenemos una red neuronal, lo voy a dibujar con una cajita, que ha sido entrenada con imágenes del famoso MNIST, que ha sido entrenada con Artificial Neural Networks, y que el resultado que me está dando pues es una serie de reglas, estos rules, ¿verdad? Patrones que decíamos. Y básicamente este modelo entrenado, que ahora es este modelo, yo le doy nuevas imágenes y aquí me va a sacar la clasificación. Es 0, es 1, es 2, etcétera. ¿Y qué es lo que está graficando acá? Si ustedes pueden ver, está graficando, voy a usar otro colorcito, está graficando los errores, el costo durante el entrenamiento, el costo que puede ser elevado y que después de varias iteraciones, que esto se llama epoch, ¿se acuerdan? Que son los epochs, las iteraciones sobre todo el conjunto de datos. Que después de varias iteraciones, gracias al optimizador, que básicamente está ajustando los valores de los pesos, que eso es lo que significa entrenar una red neuronal, podemos ver que esos valores de pérdidas, de costos, están reduciendo. ¿Qué es interesante observar en este caso? Vamos a observar, por ejemplo, que el ADAGRAD, que está en azulito, empieza bastante bien, continúa bastante bien, pero se queda por aquí, el ADAGRAD. Veamos el famoso ADA delta. Voy a usar otro color. Famoso ADA delta. Digamos este para que se note. ADA delta empieza aquí, en esta cantidad de iteraciones, que está como bien arriba, al igual que los demás. Avanza, avanza, avanza y llega aquí. Después de 200 épocas, está llegando hasta este punto que vendría a ser como un 10, como un valor casi 10 a la menos 2. Pero vamos a ver nuestro otro buen popular, súper recomendado por todo el lado, Adam, que igual empieza aquí, normal con los demás, pero a medida que va iterando sobre el conjunto de datos, que se va actualizando y va básicamente revisando qué son estos valores de pesos actualizados para que la próxima iteración funcione mejor, llega a obtener o llega a mostrar que obviamente no va a ser 0, no va a ser perfecto, pero que el valor de pérdida es hasta aquí, que si se dan cuenta con los demás gráficos, básicamente es el más óptimo en este caso, ¿verdad? Y aquí de forma gráfica es que ustedes pueden ver en realidad, de forma gráfica, estos optimizadores que hemos hablado. Más que todo en el tema de los beneficios con respecto a qué optimizador utilizar más. Y si quieren profundizar un poco más en detalles de estos optimizadores mencionados o revisar, digamos, esos usos, como habíamos mencionado, no se olviden que el foro es una buena base de conocimiento donde sus compañeros están compartiendo básicamente todo ese tipo de información. Ahora sí, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa y al volver vamos a hablar de lo que son estas herramientas, famosos frameworks y un poco de aplicaciones y con eso ya podemos entrar a nuestro siguiente tema de redes convolucionales. Son las 8:53, vamos a darnos 10 minutos de break, de pausa, eso significa que a las 9:03 retomamos nuestro tema, ¿ok? Entonces 10 minutos de pausa, por favor.
Muy bien, vamos a retomar nuestro tema para ya concluir con esta primera parte. Entonces, para empezar, ya les había compartido en el último notebook. Sí, está en el enlace también de las diapositivas, pero se los voy a compartir por acá. Entonces, TensorFlow, si bien ha sido nuestra herramienta principal con respecto al tema de utilizar el framework para construir las redes, perdón, para construir las redes neuronales profundas, sabemos que no es la única herramienta, porque en realidad podemos tener, en este caso, PyTorch, por ejemplo, que es también el framework para hacer redes neuronales profundas. En este caso, PyTorch es de Facebook, de Meta, y pues sí, personalmente y también colegas lo utilizamos más en lo que son temas académicos. Por ejemplo, para hacer investigación, desarrollar modelos, justo hacer ese tema de las prácticas relacionado a lo que vendría a ser qué funciona mejor, qué no funciona, cantidad de neuronas, funciones de activación, resultados, gráficas, etc. Aquí ustedes pueden encontrar y algunos ejemplos, las comunidades para proyectos, ejemplos, preguntas, dudas, tutoriales y más. TensorFlow, que ya lo hemos utilizado, acá se los presento más formalmente. Está también la opción de los lenguajes, aquí ustedes pueden ver, está en español. La última versión es la 2.16. Aquí para comenzar de algo súper simple, miren, aquí está otra forma de hacer el famoso MNIST, que el ejemplo que hemos visto hizo un poco de líneas. Entonces, por ejemplo, eso yo lo podría copiar acá, donde tenemos aquí, vámonos acá. Voy a ponerlo como texto. Ejemplo rápido del MNIST. Aquí puedo ponerlo acá. Espérate, le voy a poner que sea título. Listo. ¿Qué está haciendo? Está importando TensorFlow. Aquí está importando el dataset, que se llama MNIST. Aquí lo estamos dividiendo justamente en lo que vendría a ser la parte del training, la parte del testing, como ustedes pueden ver. La parte de la normalización. Normalización. Eso. La definición del modelo. Aquí está dando una capa de entrada donde las imágenes son de 28 por 28. Tenemos una capa con 128, lo que habíamos visto, 128 neuronas, activación tipo ReLU. Tenemos una capa dropout que básicamente estaría respondiendo también a esta gráfica, que gracias a TensorFlow pues directamente podemos utilizar un dropout. Mejor dicho, ya la función dropout. Y la última capa, que en este caso son 10 neuronas, porque tenemos 10 clases y tenemos como función de activación directamente lo que viene a ser el softmax. Después estamos haciendo más configuraciones para el modelo, que en este caso sería el optimizador tipo Adam, valores de accuracy y un poco para las categóricas, ¿verdad? Entrenar el modelo, fit, valores de X, valores de Y. No se olviden que estamos hablando de Machine Learning supervisado. Y por último, la parte de evaluar el performance. Y si ustedes se dan cuenta, aquí sí está ocurriendo lo que les había contado, que vamos a utilizar el conjunto de datos de testing. Entonces, básicamente es la misma idea, pero en menos líneas. Vamos a hacer que eso corra. Va a ir por sus 5 épocas. Pueden ver que sí toma un poco de tiempo y vamos a ver cuál es el resultado que nos está dando al momento de evaluar. Eso ocurre con esto, guía rápida. Entonces aquí hay todavía más ejemplos. Ejercicios, ejemplos que se puede resolver con TensorFlow relacionado a Graph Neural Networks, a dispositivos, o sea, Machine Learning en dispositivos como aplicaciones móviles, de Internet de las Cosas, un tema que está súper de moda ahora con todo lo que son los modelos de lenguaje, pues también lo que son los agentes, novedades. TensorFlow no solamente para Python, sino también la versión Lite para dispositivos móviles, IoT, Raspberries, etcétera. TensorFlow también en JavaScript, entonces poder correrlo en el navegador, en el browser y
también modelos de Kaggle, datasets en la parte TensorFlow, el TensorBoard que ya les había mostrado en otra clase. Y además es interesante que podemos acceder al TensorFlow Hub, que básicamente es un repositorio de los modelos ya entrenados. Puedo ir a mi cuadernillo de trabajo también. Uy, esto va a tomar tiempo, más que el anterior. Puedo ir a mi cuadernillo de trabajo, instalar este TensorFlow Hub, importarlo. Aquí básicamente estoy haciendo Hub, que es el TensorFlow Hub, Keras Layer. Y, por ejemplo, estoy llamando a una red neuronal ya entrenada, tipo NNLM. Y el modelo ya puedo darle nuevos inputs, nuevos valores de entrada. Y me va a devolver valores de resultado. En este caso está haciendo como un procesamiento de textos directamente, como pueden ver ahí. No es necesario en este caso enfocarse a construir otra vez lo que son los modelos, la cantidad de capas, neuronas, funciones, lo cual sí es importante porque es un conocimiento básico y son los conceptos primordiales. Pero al mismo tiempo, esa es una tendencia interesante. ¿Por qué? Porque el hecho de tener modelos ya entrenados, y de paso que estos modelos han sido entrenados sobre grandes volúmenes de datos con mucho poder computacional, pues yo puedo utilizar y puedo aprovechar ese valor de entrenamiento para utilizarlo en algo que yo tenga. Y entre los más populares que se ha tenido con respecto a ese tema de los modelos, está, por ejemplo, la transferencia de estilo. En este caso, ustedes lo han debido ver. Es como, ahora vamos a ver este ejemplo, si nos carga, porque esto sigue en entrenar, pero no nos da resultados de evaluar. A ver, evaluar, evaluar o mostrar el accuracy del modelo. Entonces vamos a ver cómo nos da eso. Perfecto, print. Entonces nos dice que el accuracy de este modelo es como 0.98. ¿Qué está haciendo? Model Evaluate, básicamente lo que teníamos acá, solo que nos faltaba imprimir, porque este Model Evaluate lo que está devolviendo es el valor de la pérdida del accuracy. Nosotros estamos imprimiendo cuánto es el accuracy. Igual podríamos imprimir la pérdida aquí arriba. Pues pueden ver que lo que yo le he pedido en el prompt puede estar, bueno, en realidad me ha dado el accuracy como le hemos pedido. Pero vamos a ver qué resultados nos da. Y ya me parecía raro que aquí estoy sacando el evaluate, pero que no estoy imprimiendo nada. Entonces vamos a ver qué nos da después de evaluar sobre el conjunto de datos de prueba. Pero bien, volvamos a ver cómo es transferencia de imagen. Aquí no hay ejemplos, quiero ejemplos. Arbitrar establice. No, no me da ejemplos. Directamente se va al Kaggle. A entender el código. Ya como que a extender esta idea de lo que sí puede hacer una red neuronal, y ustedes pueden ver que básicamente sí está usando un modelo que lo está cargando desde el hub, pero aquí ya no estoy construyendo el modelo en sí mismo. Veamos los modelos, por ejemplo. Aquí están modelos GEMA, por ejemplo, que es de los últimos que salió ahora en febrero y demás. Scikit-learn, que seguramente lo han visto en los modelos de Machine Learning, y pues Hugging Face. Vamos a ver qué nos dice. La pérdida es 0,07. Creo que este valor de pérdida todavía se puede mejorar en realidad. Pero el accuracy que nos dice sobre el conjunto de datos de prueba está relativamente bueno, que en este caso vendría a ser 0,98, como lo vemos directamente. Ok, cool, interesante. Vamos a hablar de Hugging Face. En este caso pueden crear su cuenta también gratuita. Tiene un sector de modelos. Entonces aquí hay empresas grandes también. Microsoft, Meta, Apple, que suben sus modelos. Y en realidad uno puede buscar, por ejemplo, quiero hacer image text to text. Aquí está Llama. Quiero hacer Visual Question Answering, por ejemplo, aprovechando el poder de los LLM, grandes modelos de lenguaje. Quiero hacer algún proyecto orientado a clasificación de videos, que obviamente el entrenamiento ahí es más complejo. Y podemos ver que aquí ya
en Keras existe un modelo entrenado para hacer clasificación de videos CNN, RNN. Aquí está un poco la descripción y aquí está la imagen y el tipo de resultado que me estaría dando. En este caso una pelea de box, por eso dice el golpe, el punch y los otros resultados. No necesito como entrenar todo el modelo desde cero, sino que este modelo ya está. Y algo interesante es justamente la facilidad con la que yo lo trabajaría. ¿En qué punto? Yo puedo crear otra vez mi cuadernillo, mi espacio de trabajo. Voy a tener que instalar Hugging Face Keras si lo hago de manera local, pero en un Colab creo que esto funciona más directo. Y puedo importar un modelo preentrenado, que en este caso de Keras se llama Video Classification CNN RNN, justo lo que vamos a estar viendo. Y de ahora en adelante usar directamente el modelo. Entonces aquí está un poco la guía. Pueden encontrar un poco más de información. GitHub. ¿Qué dice la comunidad por este lado? Creo que nada, pero aquí nos va a dar, gracias a TensorBoard, algunas ideas de cómo está entrenado este modelo. Entonces también está súper interesante. Pero ¿qué más les quiero mostrar de Hugging Face? Los conjuntos de datos. Entonces, si ustedes todavía no han decidido, no se han decidido por un tema en especial para su trabajo final, que por cierto, pausa, eso está en el Moodle, y solo he recibido algunos. Voy a estar leyendo sus proyectos orientados a Deep Learning, por ejemplo, para poder darles una retroalimentación. Y ya que esta es la tercera clase, la próxima, la cuarta clase, vamos a empezar a revisar los avances de sus proyectos finales con mucho más detenimiento. Ok, conjuntos de datos. Entonces quiero conjuntos de datos. Bueno, aquí están las tareas. Aquí está la parte de conjuntos de datos. ¿Qué podemos hacer? De dónde quieren sacar esa base de conocimiento. Y también algo interesante son justamente estos spaces, que es como que tú entrenas o reentrenas, utilizas alguno de estos modelos entrenado y puedes crear esta especie de espacios donde básicamente creas como la aplicación que has la aplicación, una aplicación en específico con respecto a lo que vendría a ser el tema de esta especie de ideas. Entonces aquí, por ejemplo, me he entrado al Comic Factory. Yo le doy el comando básicamente en lenguaje natural, lo que me gustaría hacer. Escoge algunas cosas y aquí vamos a ver qué nos va a dar. Sí, seguramente hay modelos enfocados a finanzas y en realidad me acuerdo al anterior grupo que había dado clase, les compartí unos papers. No los tengo a mano, he tenido que resetear mi WhatsApp. Creo que por eso igual no respondió a algunos, pero he respondido en el grupo para que todo el grupo también vea qué cosas. Los voy a buscar porque los tenía marcados, pero no los tengo a mano. Ya, entonces, por ejemplo, mi caption ha sido perros aprendiendo Machine Learning. Y la historia es como un perro que estaba un día con su dueña y ahora es medio cyborg y están aprendiendo Machine Learning. O sea, todo esto está potenciado por los modelos ya preentrenados. Pero sí me da mucha curiosidad acá, por ejemplo, en modelos. Bueno, aquí hace la búsqueda súper general, finanzas. Y este ha sido súper interesante, que ha crecido un montón estos últimos años. Mira, aquí hay un tema enfocado a clasificación de sentimientos para el tema de finanzas. Por ahí si quieres explorarlo también. Con respecto a, aquí usa modelos Transformer, pero dice, ¿no? Estás entrenado, fue entrenado sobre 1 millón de comentarios, reviews del conjunto de datos de Amazon y es para finanzas y tiene el Financial Race Bank y otras cositas ahí. Vamos a ver qué más me da. Quiero full search. Aquí hay proyectos orientados a finanzas, o sea, sí hay mucho contenido. Para filtrar, tú también tendrás que especificar qué dentro de finanzas, porque a lo mejor, como ese ejemplo, puedes hacer análisis de sentimientos sobre la percepción de algún servicio del banco. Entre otros conocidos está, por ejemplo, el tema del credit score, qué características tomas en cuenta para dar un crédito. Pero estas páginas que les estoy compartiendo, frameworks, herramientas, en realidad
tienen cosas súper interesantes que les puede ayudar a resolver o dar ideas sobre lo que ustedes quieran hacer. Bien, ahora sí cerraremos. Cerramos esta primera parte mencionando algunas de las muchas aplicaciones. Si bien a lo largo de estas 3 clases y a medida que hemos estado viendo el código, hemos estado explorando básicamente ciertas aplicaciones. Encontrar el siguiente valor para una regresión, hacer una clasificación de imágenes, entender el contexto de lo que significa utilizar un modelo ya entrenado, etc. Pero en este caso quiero resaltar un par de aplicaciones. Por ejemplo, el famoso AlphaGo de Google, que el 2016, este software AlphaGo AI básicamente derrota en el juego en el que ha sido entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo. Este juego es Go, el juego de tablero, fichas blancas y negras, que tiene una estrategia interesante con respecto a las reglas, las posibilidades de ganar. Pero imagínense que 2016 ya existía un modelo con redes neuronales profundas, utilizando aprendizaje por refuerzo además, que podía aprender las reglas de este complicado juego, pero también podía aprender a ganarlo. Es interesante, en el enlace van a encontrar el documental, dura como unas 2 horas, creo, pero explica, ¿no? Desde cómo empiezan a entrenarlo, utilizan amateurs, después van con el mejor jugador del mundo, súper interesante. Y no solamente desde el punto de vista técnico, cómo van desarrollando este modelo poderoso, sino también desde el impacto social, o sea, ¿qué significa esto en una sociedad que por ejemplo, desde niños les enseñan Go porque es algo súper tradicional, que todos desarrollan así la inteligencia, estrategia, etcétera, etcétera? ¿Qué significa que un robot gane a uno de esos, un robot, un software? Una IA en específico le gane a uno de sus mejores jugadores del mundo. Entonces, pues ahí también el video está súper interesante. En el sector de medicina, si utilizamos lo que es visión por computadora, esta es una noticia local del 2020, época de pandemia. Huawei a nivel global como empresa había desarrollado un software que es compatible con tomógrafos, por ejemplo, para que pueda analizar imágenes de esas tomografías. Básicamente, si otra vez tomamos en cuenta los 3 factores, datos, tarea, performance, podemos ver que el dato van a ser el conjunto de imágenes de estas tomografías. La tarea es clasificar. ¿Clasificar qué? Esta imagen de tomografía del pulmón, ¿tiene COVID? No tiene COVID. Una tarea de clasificación, como lo hemos estado viendo. ¿Qué más? Performance, pues obviamente el porcentaje de este accuracy, que también está clasificando estas imágenes que ustedes entenderán. En este punto, pues va a ser súper importante que tengamos un buen nivel de clasificación. Imagínense que su nivel de clasificación solo sea un 80%, 70%. ¿Tendría realmente sentido que utilice esta máquina, por más que me ahorre tiempo? Porque podría haber muchos falsos positivos, ¿verdad? Usted tiene COVID, alertar y en verdad nunca hubo una buena clasificación. Entonces, pues otra vez, veámoslo desde el punto de vista ético, no solamente por el apoyo de trabajo que hace a los médicos, sino también desde el punto de vista del mismo accuracy, desde el mismo punto de vista de privacidad de datos. Había entendido que ese año algunos gobiernos, algunos países sí aceptaron, era como una especie de colaboración con Huawei, pero al mismo tiempo también era como, me das a cambio esto y probamos mi software con tus tomógrafos. Pues hay un par de países donde he visto amigos que han estado también como monitoreando la especie de resultados, tema de los datos, cosas interesantes por ahí. Y obviamente cuando hablamos de Deep Learning, no puede faltar esta aplicación súper interesante que se ha venido como anunciando, desarrollando hace mucho, los famosos self-driving cars, o lo que son los carros que se manejan solos. El conductor básicamente es un software entrenado, es una IA, es un modelo de IA
entrenado para una tarea especial, que obviamente tiene un montón de subtareas que están logrando hacer esta tarea, pero la tarea especial es conducir de manera segura, digamos. Por eso funciona mejor en carreteras, porque en la carretera nuestra principal preocupación va a ser la avenida, tal vez ciertos cruces con semáforos, pero si estoy, por ejemplo, en una ciudad, tengo muchas más preocupaciones, ¿verdad? Lo que vendrían a ser los carros parqueados, mucha señalización, peatones, otro tipo de gente en otras movilidades, etcétera, etcétera. Pero aquí ya estamos viendo, como les decía, la tarea principal, conducir de forma segura del punto A al punto B. Pero ¿cuáles son esas subtareas que se han ido uniendo para construir esto? Detección de objetos, como ustedes pueden ver en estos cuadritos, está delimitado de esa forma. ¿Qué más podemos ver? Que por un lado tiene que básicamente esta especie de radar, perdón, esto es la cámara, ¿verdad? Entonces estás tomando imágenes que, que básicamente en este punto está imitando los ojos humanos, ¿verdad? Para ver qué hay delante, qué tengo que hacer. Y para aquellas personas de esta clase que conducen, pues saben que cuando estás empezando a conducir, generalmente estamos como muy atentos con los 5 sentidos, ¿verdad? Sonidos, vista y demás. Obviamente ya cuando pasa cierto tiempo y ya sabemos incluso por qué calles vamos, qué clase de tráfico hay, qué clase de otros peatones, ciclistas, etcétera, pues ya lo podemos manejar mejor, porque ya es la forma en la que hemos aprendido, pero las primeras veces no. Y creo que por eso también, bueno, hay gente con música o que está atenta al teléfono, que no debería, pero ya sabe cómo tendría que manejar por ese lado, ¿verdad? Entonces ahí está. Los sensores también de proximidad, si hay otros carros cerca, si hay una persona cerca, bajo qué condiciones tengo que frenar o acelerar en ese caso, etcétera. Pero también está súper interesante poder aterrizar esas ideas y que ustedes mismos puedan pensar en diferentes aplicaciones de Deep Learning, pero también va a ponerlo bajo la lupa o bajo este criterio de, a ver, esta aplicación en específica, miren que está aquí, Self-Driving Car. Esta aplicación en específica, pues, realmente, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué puede hacer la IA? Como lo que hemos visto acá. Le funciona súper bien bajo la práctica de la visión por computadora, la detección de objetos. Pero a lo mejor aún tiene que trabajar bastante en poder, claro, puede identificar el objeto persona acá, pero tendríamos que revisarla desde el punto de vista qué significa ese stop, qué significa ese que quiere un aventón, o incluso, como les decía, básicamente convivir, estar con otro tipo de movilidades, individuos, en este caso las bicicletas, ¿verdad? Entonces, un llamado a lo que en ese caso vendría a ser qué puede hacer y qué no puede hacer. Aquí les dejo otros ejemplos con respecto a aplicaciones de Deep Learning. Traducción, que en los últimos años ha mejorado mucho por los avances en el procesamiento del lenguaje natural. Voz a texto, texto to voz, texto a voz, reconocimiento facial, segmentación, modelos de lenguaje. Piensen en ese tipo de aplicaciones de Deep Learning. ¿A qué aplicaciones más grandes ustedes podrían aplicarlas? Y también reflexionar sobre ese tema de, a ver, hasta ahora con estas capacidades, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer? Y eso es lo que nos va a llevar a nuestro siguiente tema, aprender cómo es la arquitectura de redes neuronales convolucionales, cómo funciona así a nivel matemático, programación y qué tipo de aplicaciones también pueden existir desde este punto de vista. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención, participación. He ido anotando puntos extras. Como les digo, voy a ir revisando lo que es básicamente en el Moodle, la primera parte que les había pedido del proyecto final. Por favor, no dejen esto para última hora. Y el miércoles es feriado, 1 de mayo. Entonces, nuestra próxima clase es el jueves 2 de mayo a las 7:30 por este Zoom. Y pues que tengan buen feriado de media semana y nos vemos directamente el jueves.